Estoy teniendo un poquito de dificultad con mi internet, entonces voy a hacer la charla con la cámara apagada para disminuir las dificultades de la conexión. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya mi pantalla? Sí, señora, sí se muestra la pantalla. Bueno, muchas gracias. Bien, de nuevo, buenos días. Mi nombre es Eliana Aguilera y el día de hoy pues vamos a trabajar el CIPAS de la tarea 4, ejercicio 3. En este momento en la pantalla deben estar viendo la presentación, ¿es así? ¿Me confirman, por favor? Es correcto, tutora. Perfecto. Bueno, entonces en el ejercicio 3, pues hacemos la parte de isómeros y debemos utilizar los editores moleculares. Además, pues se trabaja también la parte de nomenclatura de los grupos funcionales que estamos viendo en la unidad. Como tengo algo de dificultad en mi conexión el día de hoy, entonces les voy a pedir el favor que si lo que están viendo en pantalla no es coherente con lo que yo estoy diciendo o no me están escuchando bien o cualquier cosa, pueden abrir el micrófono y decirme o escribirme por el chat, que estoy también conectada desde mi celular. Entonces, si no puedo ver los comentarios en el computador, que es el que tengo con dificultad, em, voy a darme cuenta en el chat de mi celular. Entonces me pueden, por favor, indicar si algo ocurre. Bueno, Vale, profe. muchas gracias. El contenido de este CIPAS incluye un repaso acerca de las fórmulas estructurales, los grupos funcionales que estamos trabajando en la unidad. Y también, pues vamos a hacer algunos ejercicios en la parte de editores moleculares. Ese es el contenido de la presentación del día de hoy. Entonces vamos a empezar con la parte de fórmulas estructurales. Bueno, entonces ustedes recordarán que uno podría escribir en química los compuestos de acuerdo a su fórmula molecular o a su fórmula estructural. En química inorgánica, pues es muy fácil trabajar con las fórmulas moleculares porque pues no tenemos, digamos, la variedad de isomería que tenemos en la química orgánica. Entonces, por ejemplo, si yo les escribo a ustedes H2O, pues todos saben que es agua y no es necesario ver su fórmula estructural para estar seguros de que es la fórmula del agua. En cambio, en química orgánica, por ejemplo, tenemos esta fórmula molecular que solo me da la información del tipo y cantidad de átomos y decimos que tenemos 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Pero pueden haber varios compuestos que tengan esa fórmula molecular. Por eso es necesario utilizar las fórmulas estructurales, que además de darme la cantidad y tipo de átomos, que es lo que me da la fórmula molecular, me da la forma en la que estos átomos se encuentran distribuidos en la molécula o cómo se encuentran unidos entre ellos para dar lugar a la molécula. Entonces, por ejemplo, a partir de ese C4H10, yo puedo formar el butano o el 2-metilpropano,
que son compuestos diferentes y tienen características diferentes, pero comparten la misma fórmula molecular. Entonces aquí vemos que tiene 4 carbonos, efectivamente, y que tiene 10 hidrógenos, que es esto. Igual aquí, 1, 2, 3 y 4 carbonos y contamos y tenemos 10 hidrógenos. A estas características o a este tipo de compuestos se les denomina isómeros, que es lo que hemos venido trabajando. Eso era como un pequeño recorderis. ¿Y cómo podemos mostrar esas fórmulas? Entonces, en química orgánica se manejan diferentes tipos de representación de esas fórmulas estructurales. Entonces, aquí tengo un ejemplo con el hexano. Tenemos una fórmula condensada o semidesarrollada, tenemos la fórmula desarrollada y la esquelética. Cada quien trabaja la que le parezca más fácil. Entonces, la que me da toda la información, digamos, es la desarrollada porque me permite ver los 4 enlaces que tiene cada uno de los carbonos. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que como es un hexano, entonces tiene 6 carbonos y es un alcano, o sea que todos los enlaces son simples. Entonces sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y que cada carbono tiene que tener 4 enlaces. Entonces este primero tiene 3 hidrógenos y un enlace hacia el siguiente carbono y todos igual y lo puedo ver y es más fácil de entender. Por eso cuando iniciamos a veces es mejor hacer este tipo de estructuras. Después, pues ya tenemos un mejor manejo y podemos pasar a las condensadas o semidesarrolladas, que en ese caso, pues entonces ya resumo y digo, este primer carbono tiene 3 hidrógenos, entonces escribo H3. Este segundo carbono tiene 2 hidrógenos, entonces es H2. Y así sucesivamente. Entonces aquí ya resumo un poco. Y ya cuando soy modo experto, pues ya puedo utilizar las esqueléticas, donde yo asumo que ahí están los hidrógenos, pero no los dibujo ni los escribo. Y las puntas y los vértices representan los carbonos. Entonces aquí simplemente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Igual, esto recordéis. Cuando nosotros utilizamos editores moleculares, entonces podemos representar las figuras también en modo 3D, porque pues el editor me permite hacer eso. Recordemos que las moléculas no son planas. Entonces esto es lo máximo que nosotros podemos hacer en el papel. Pero los editores moleculares ya me permiten ver la figura de modo tridimensional. Sin embargo, aunque es muy bueno ver estas figuras tridimensionales y nos sirven para entender cómo es realmente el compuesto, ver el tetraedro en cada uno de los carbonos, en los aportes yo les sugiero pegar la figura 2D porque es mucho más fácil y mucho más claro para los compañeros saber exactamente cuál fue el aporte porque de pronto a veces no se conocen muy bien las convenciones de que de pronto el rojo se utiliza para el oxígeno y demás. Entonces es mucho más fácil que se represente el oxígeno, que se represente el nitrógeno en lugar de los colores, que es la convención que se utiliza para 3D. Entonces es como una sugerencia, que ya el aporte lo hagan en la estructura 2D. Bueno, entonces esta era el recorderis de la parte de estructuras. Entonces ahora vamos a hablar un poquito rápidamente de los grupos funcionales que estamos trabajando ahorita en la unidad y también un recorderis de la nomenclatura. Yo sé pues que muchos asistieron a la web y ya están expertos en la nomenclatura, pero teniendo en cuenta que para el ejercicio 3 hay que aplicar la parte de nomenclatura, pues prefiero hacer el recorderis. Entonces, los grupos funcionales que estamos trabajando en esta unidad incluyen el grupo carbonilo y el grupo carboxilo. Entonces, el grupo carbonilo es ese doble enlace oxígeno que tiene el carbono. Entonces, aquí tenemos nuestro grupo carbonilo, grupo carbonilo. El ácido también presenta grupo carbonilo, pero cuando ese grupo carbonilo está acompañado por este OH, se le suele decir también grupo carboxilo. Las amidas pues también presentan el grupo carbonilo. Aquí pues estas son las 3 amidas que podemos encontrar. Aquí y aquí también en los ésteres.
Entonces, ¿qué hay característico en esta unidad? Pues estamos viendo grupos funcionales que presentan el grupo carbonilo. ¿Cuál es la diferencia entre tener un aldehído y una acetona? Que ese grupo carbonilo, en el caso de los aldehídos, está unido a un carbono primario. ¿Por qué es un carbono primario? Porque solo está unido a otro carbono. Y aquí tenemos un hidrógeno. Así sabemos que esto es un aldehído. En cambio, en el caso de una acetona, este es un carbono secundario. ¿Por qué es secundario? Porque está unido a dos cadenas carbonadas. Recuerden que R significa cualquier cadena carbonada. Metil, que es un carbono, etil, propil, butil, etc. No importa la longitud de la cadena, R quiere decir que hay una cadena de carbonos. Entonces, carbono primario para aldehídos, carbono secundario para cetonas. En el caso de los ácidos carboxílicos, como les explicaba ahorita, pues aquí también es un carbono primario, pero ¿cuál es la diferencia con el aldehído? Que es un grupo carboxilo. O sea, además del grupo carbonilo, se tiene un OH. Y tiene una cadena carbonada únicamente, pues porque es un carbono primario. Las amidas y los ésteres son derivados de los ácidos carboxílicos, que de pronto ya son reacciones que van a ver ahorita más adelante en las web o que ya de pronto repasar. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Pues que esta partecita del ácido, en el caso de las amidas, se va a perder y va a entrar el grupo amino. Pero puede entrar una amina primaria, que recuerden que las aminas primarias se caracterizan porque es la N con dos hidrógenos. O puede entrar una amina secundaria, que es el grupo N con una única H y una cadena carbonada. O sea que esto realmente es así. Tiene un hidrógeno unido por acá y tiene una cadena carbonada por acá. Y tiene aquí pues unido la parte que viene el ácido. Y también podría ser una amina terciaria, es decir, un nitrógeno cuyos hidrógenos fueron reemplazados por cadenas carbonadas. Entonces, ¿qué le pasó al ácido? Perdió el OH, entró una amina primaria o una amina secundaria o una amina terciaria. Y este grupo completico, lo que viene del ácido, del grupo carbonilo, lo que queda del ácido, que es el grupo carbonilo, con las cadenas carbonadas, más el grupo amino, se convierte en amida. Entonces no se les olvide. Una amina va a ser solo la cadena carbonada con el grupo amino. Una amida tiene lo que viene del grupo ácido, que es el grupo carbonilo. Bueno, entonces no se les olvide la diferencia entre tener una amina y tener una amida con D. Entonces podemos tener amidas primarias, secundarias y terciarias. Y en cuanto a los ésteres, pues también son derivados del ácido. Entonces tenemos el ácido, tenemos aquí el ácido, ¿y qué le va a pasar? Vamos a perder este hidrógeno y va a venir un alcohol. Esta es una reacción para formación de ésteres que de pronto si ya fueron al laboratorio se acordarán porque esta reacción lo hacen en la segunda sesión, si no estoy mal, que es la reacción de un ácido con un alcohol y entonces se va a perder este hidrógeno y ahí va a entrar la cadena carbonada que viene del alcohol para dar lugar a los ésteres. Entonces es diferente a los éteres, porque los ésteres tienen el grupo carbonilo. Entonces no se les olvide que todo lo que estamos viendo acá siempre va a tener el grupo carbonilo, todos los grupos funcionales de esta unidad. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo, alguna cosita no quedó clara? Me pueden abrir el micrófono o me dicen en el chat. Tutora, a mí no me Sí. quedó clara la diferencia entre aminas y amidas. Qué pena. Bueno, las aminas las estábamos viendo en la unidad anterior. Y entonces nosotros tenemos una cadena carbonada normalita y tenemos el grupo amino, que es NH2.
Esto es una amina. ¿Mm? Para que sea amida, tiene que tener este doble enlace oxígeno. ¿Mejor? Sí, señora, ya me quedó más Listo. claro. Perfecto. Entonces, cada vez que veas NH2 o bueno, NH, porque también puede ser secundaria o terciaria, pero sin este doble enlace oxígeno, entonces esto es una amina. Amina. Y cuando a esta estructura se le sume el doble enlace oxígeno, entonces tengo doble enlace oxígeno y por acá tengo la amina, el grupo amino mejor para no confundir. Por acá tengo el grupo amino y el OH, entonces esto ya se llama amida. Esa es la diferencia. ¿Listo? Entonces continuamos. En cuanto a la nomenclatura. Entonces, la nomenclatura es muy similar a lo que hemos venido trabajando. Hay que numerar, primero que todo, la cadena más larga. Entonces, estas están sencillitas. Aquí tengo el grupo 1 y 2 carbonos. Aquí tengo 1, 2 y 3 carbonos. Para los aldehídos, la terminación es al. Y para las cetonas, la terminación es ona. Y aquí pues ya está numerada. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Entonces, como tengo 2 carbonos, el prefijo es et. Como no tiene dobles enlaces ni nada de eso, entonces es un alcano. Viene el alcano. Se llamaría etano, pero como tiene el grupo funcional del aldehído, se cambia la O que viene del alcano por al y me queda etanal. Lo mismo con todos. Aquí tengo 3 carbonos. Prop significa 3 carbonos. Si fuera un alcano sería propano. Pero como es un aldehído por el grupo funcional, le cambio la O por la terminación al y me queda propanal. En el caso de las cetonas, entonces, como ya no está en el carbono primario, es necesario decir dónde está el grupo funcional. 2 y 3. Entonces el grupo funcional está en el carbono número 3. Entonces 3. Hexa, que significa que tiene 6 carbonos. Si fuera un alcano, diríamos hexano. Pero como es una cetona por el grupo funcional, le cambio la O por la ona y me queda 3 hexanona. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, creo que no. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dime. Sí, tenemos dos grupos, ay, se me olvidó el nombre. ¿Dos grupos funcionales? Dos Igual, ¿sí? grupos aldeínos. Sí. Ahí, ¿Cómo sería? Ok, entonces ahí tendrías que tenerlo en el otro carbono terminal, ¿cierto? Entonces tendría que ser así. C, doble enlace O, H, porque recuerda que siempre tiene que ser un carbono primario, ¿no? En los aldehídos. Entonces aquí tendríamos C, este tiene 2 hidrógenos, uno por aquí, otro por aquí, que es este CH2 que estoy dibujando. Y aquí tiene el otro grupo funcional, O, uy, disculpen ahí, ahorita nos vamos a los editores para que sea más bonito. Entonces, hay que mencionar los dos grupos funcionales y sigue siendo prop, ¿cierto? Entonces, como en los aldehídos es obvio que están los terminales, no es necesario escribir los números y podemos simplemente decir propanodial, ¿sí? Entonces ahí sí se deja el propano completo y se pone el di, que indica que son dos, y al, dial. En el caso de las cetonas, sí nos toca decir dónde está el grupo funcional. Entonces, supongamos que lo tenemos aquí. Entonces, sería 2,3 hexanodiona. Entonces, se le agrega el di para indicar que son 2. ¿Claro? vale, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí tenemos un par de ejercicios.
Entonces, tenemos que primero numerar por donde esté más cerca el grupo funcional. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este sería desde aquí, donde esté más cerca el grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos algo diferente, que es el doble enlace, y hay que nombrarlo. Entonces, si quieren, inténtenlo en el chat y me van contando, a ver, ¿cómo creen que se llama? ¿Cómo creen? Recuerden que hay que nombrar los radicales, ¿no? Los sustituyentes. Entonces, por ejemplo, antes de escribir el nombre de la cadena larga, tenemos que decir cómo se llama este primer sustituyente. Entonces, en el carbono 2, ¿qué hay? ¿Cómo se llama este? Un etil. Etil. Entonces, 2-etil, rayita, ¿cómo se llama este? 4 Metil. 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 4-metil, muy bien. Ahora sí el nombre de la cadena larga. Ahí serían ¿Cómo se nombran los 5? Penta. pen. Sería pentano, pero como es un aldehído, ¿en qué termina? Entonces sería pentanal. 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 Exacto. Yo espero que ustedes tengan ahí su cuadernito y que estén haciendo el ejercicio, porque después, pues, claro, se entiende ahí durante la sesión, pero luego cuando van a ir a nombrar los de ustedes, se les, se les ha olvidado. Entonces, tengan ahí su cuadernito y van tomando apuntes y lo van a intentando hacer. Y el otro, ¿cómo se llamará? ¿Qué dice? Miramos a ver si nos quedó bien el otro. Ah, pero aquí tengo los resultados de ambos. Bueno, no importa. Entonces, miremos a ver si nos quedó bien este primero. Entonces sería 2-etil, 4-metil, pentanal, que era lo que habíamos dicho. Y acá, entonces, como tenemos el doble enlace, tenemos que decir en qué posición está, en el 4. 4-hexen, ya no es hexano, porque recuerden que cuando hay un alqueno es eno. Entonces, digamos que sería lo mismo que hacíamos en en la nomenclatura si fuera alcano, que decíamos sería hexano. Como no es un alcano sino un alqueno, sería hexeno, pero no termina en o, sino que se cambia la o por el ona. Y para que no haya aquí confusiones, entonces ponemos la posición de la ona aquí, ¿sí? Entonces, así nos queda claro que la primera posición nos habla del alqueno y la segunda posición nos habla de la ona, de la acetona. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en el carbono 4 de 6 hay un doble enlace, en, y que en el carbono 2 hay una ona, una acetona. ¿Listo? Si quieren, hagamos otro, pues por lo que Tutora, lo resolví de una vez. Dime. es que estoy confundida para identificar cuando es una, digamos, una estructura química, digamos así, o en esqueleto, para identificar si es un aldehído o acetona. Es que ahí estoy confundida. Bueno, eso lo expliqué al principio. Y no importa qué tipo de estructura sea, eso no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, te la voy a hacer aquí esquelética, pues porque es más fácil para mí. Si yo te pongo el doble enlace oxígeno acá, o si te lo pongo acá, ¿qué hay de diferente entre esto y esto? ¿Qué ves? ¿Cuál es la diferencia? Tiene el mismo número de carbonos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hice diferente? La posición, profe. La La posición. posición del oxígeno. Entonces, cuando el oxígeno esté en un carbono terminal, es decir, en una de estas puntas, como es este el caso, está en el carbono 1, es un aldehído. Siempre, siempre va a ser un aldehído ese doble enlace oxígeno en la punta. ¿Mm? Cuando esté en un carbono secundario, cualquiera que sea, va a ser una cetona. ¿Mejor?
Sí, sí, señora, ya, ahora sí. Entonces, exacto. Entonces, siempre que tú numeres, si el doble enlace de oxígeno te quedó en el carbono 1, es un aldehído. Si el doble enlace de oxígeno te quedó en el carbono 2, 3, 4, 5, en cualquier otro, es una cetona. Esa es la diferencia. Entonces, ya que dibujamos este, pues nombrémoslo. Este, como tiene 1, 2, 3, 4, Hola, 5 profe. carbonos, ¿cómo se llama? Profe. Hola, dime. Profesora, buenos días. Profe, o sea que el aldehído es únicamente para el carbono 1. Para el No, carbono primario, sí. para Únicamente, esa es la carbono regla primario. para Ah, diferenciarlos. Sí, señorita. listo. Y ya que Vale, estás gracias. ahí, ¿cómo se llamará este? Este Penta. tiene eso. Sería un pentano si fuera un alcano. Y como es un aldehído, sería Pentanal. 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 Entonces, este pedacito es el nombre de esta estructura. Ahora, ¿cómo se llamará esta cetona? ¿En dónde está? Recuerden que se enumera por donde esté más cerca el grupo funcional. Está en Entonces el sería carbono 1, 2. 2, 2. 3, 4 y 5. Entonces sería 2. Sería 2. pentaona. Penta. Sería 2 pentanona. 2 pentanona. 1, 2, 3, 4, 5. Ácidos pentanol. 2 pentanona. ¿Listo? Otra forma de nombrarlo sería pentan 2 ona. Así como lo hicimos acá. Pent 2. Ah, me faltó la N. Es pentan 2 ona. O sea, lo mismo, simplemente se separa y se pone la posición y el ona. Esta fue una variación que hizo la UPAC. No se está usando tanto, pero la idea es empezar a usarla porque es como la modificación que hizo últimamente la UPAC. Entonces la van a empezar a ver así en los libros de ediciones más recientes. Bueno, ahora en cuanto a los ácidos carboxílicos. Entonces, ojo los que tenían confusión con el aldehído, no se me vayan a confundir ahorita con el ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque también es en el carbono primario. Los ácidos tienen el grupo funcional en el carbono 1. Entonces, profe, pero ¿cómo distingo entre un ácido y un aldehído? Por este OH. El aldehído no tiene OH, el ácido sí. Siempre que vean este OH más el doble enlace de oxígeno es un ácido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se nombra esto? Se escribe la palabra ácido en la cadena carbonada, en este caso es pro. Si fuera un alcano sería propano, pero como es un ácido se le pone en la terminación oico. Entonces sería ácido propanoico. Siempre que sea un ácido debe tener esta terminación y la palabra ácido. Ahora miremos por este lado el otro ejemplo. Resulta que tengo grupo ácido por aquí y grupo ácido por aquí. ¿Alguien sabe por qué numeré por acá y no por acá? ¿Quién me dice? ¿Por qué empezamos a numerar por este lado y no por este lado? Recuerden las otras reglas de nomenclatura. ¿Qué tengo acá? Estos sustituyentes, ¿cierto? Por lo del orden de alfabético. No, el orden alfabético es para nombrar, pero para numerar se tiene en cuenta es cuál es la más larga. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera acá, por ejemplo, un propil, que es de 3, de todos modos numeraría por este lado, hacia que hubiera un etil, porque no sobre la numeración no es el orden alfabético, sino en el nombre. En el nombre sí siempre tengo que poner en orden alfabético aquí los nombres. Pero para la numeración predomina la cadena sustituyente más larga. Como esta tiene 2, entonces numero por este lado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tengo dos grupos funcionales. Entonces, ¿cómo se nombra que hay dos? Con el di. Igual que el ejemplo del aldehído y el de la acetona, con el di.
Entonces, aquí no es necesario poner la posición porque como siempre tiene que ser primario, pues ya se sabe que están las dos esquinas, siempre. Entonces, ácido 3-etil, porque en el 3 hay una cadena de 2 carbonos, et. 6-metil, porque en el 6 hay una cadena de 1, que es met, 6-met. Octa, porque se supone que tengo 8 carbonos, y oct me habla de 8. Si fuera un alcano, octano, pero como es un ácido y tengo 2 grupos funcionales, tengo que adicionarle esta otra partecita, dioico. Ácido 3-etil, 6-metil, octanodioico. Octanodioico. Bien, intentemos hacer unos solitos. Ay, Tutor, le puse el nombre di de fue, aquí. qué pena. Tranquila. Tutora, el di es porque hay dos 2 grupos funcionales. grupos en las de, sí. Ah. 2 grupos funcionales. En cada esquinita tienes un ácido. Acá. Entonces, mira. Este es un ácido y este es otro ácido. Entonces hay que decir de alguna manera que hay 2. Se dice con ese di. En cambio aquí solo hay uno, entonces no es necesario. Oico, únicamente. Es al revés acá, pero bueno, ya lo vieron, pero bueno, inténtenlo igual. Entonces, aquí por donde numeramos, por donde está el grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. En el 4 hay un metil. Entonces hay que nombrar el 4-metil. Y acá pues será, ¿cómo se llama la cadena de 5? Penta. Penta. Entonces sería ácido 4-metil pentano, pero como es un ácido le quito la O y le pongo el oico. Entonces ácido 4-metil pentanoico. Entonces aquí está. Ácido 4-metil pentanoico. Esa es la nomenclatura de los ácidos. Ahora los ésteres y las amidas. Entonces, en el caso de los ésteres, recuerden que son derivados de los ácidos. Entonces, al ser derivados de los ácidos, entonces el nombre, digamos, hay que tener en cuenta cuál era el nombre del ácido. Entonces, ya no es ácido, le quito la palabra ácido. Y esa partecita que queda, que digamos en este caso sería, a ver, 1, 2, 3, 4, but, que significa que hay 4. Antes era butanoico. Ahora simplemente cambiamos el oico por el ato. Entonces sea butanoato de, siempre se le pone el de, y lo que esté aquí pegado, con la terminación hilo. Entonces, como esto es un solo carbono, es met, y se le pone esta terminación hilo. Entonces, no se les olvide las terminaciones. Del que viene el ácido, se le pone la terminación ato. Y del que se pegó, se le pone la terminación hilo. Butanoato de metilo. Escriban ahí ese ejemplo para que puedan hacer ahorita el ejercicio. Butanoato de metilo. Ahora en el caso de las amidas. Entonces en las amidas, dependiendo de si es una amida primaria, secundaria o terciaria, pues hay que tener un poquito de cuidado en cómo se pone la nomenclatura. Entonces, por ejemplo, en estas amidas que son primarias, secundarias o terciarias. Primarias. Estas son primarias. ¿Y esta? Secundaria. ¿Y esta? Terciaria. Exacto. Entonces, ¿cómo se nombra? Las primarias, entonces, la cadena carbonada. En este caso, un carbono sería met. Y como es derivado del ácido, entonces le cambia el oico por la palabra amida. Entonces, metanamida. Metanamida. Si fuera un alcano sería metano, pero como es una amida, se le quita la O y se le pone la amida, metanamida. Aquí hay 1 y 2. Para 2 carbonos se utiliza et. Si fuera un alcano sería etano.
Como es una amida, entonces se le pone etanamida. Etanamida. Se le cambia la O por amida. Ahora, cuando son aminas secundarias, hay que decir de alguna manera qué es lo que hay pegado a la N. Entonces, en la N, escribo N está pegadito, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se llama? Metil. Un metil. Entonces, así lo escribo. En la N hay un metil, N-metil. Y después nombro el resto, de la misma manera que estaba nombrando en la primaria. 1, 2, 3. Esto se llama propano. Como tiene el grupo amida, entonces le digo que es propanamida. ¿Listo? Y cuando son terciarias, entonces lo mismo. Entonces, bueno, aquí coincide que el N está unido a CH3 y también a otro CH3. Entonces aquí sería NN, indicando que 2 veces está sustituida la N. Diciendo que son dos ¿qué? 2 metiles. Dimetil. Si no fuera lo mismo, entonces tocaría, por ejemplo, N-etil, si fuera de 2 carbonos. N-etil, N-metil, tendría que nombrar cada uno. ¿Qué hay en cada N? En esta está pegado un etil, por ejemplo. Entonces, N-etil, N-propil, N así, en cada N que está pegado. Y luego se nombra el resto como lo hemos hecho en las otras. Entonces, se enumera 1, 2, 3, 4. Butano, pero como es una amida, butanamida. ¿Listo? Entonces, vamos a intentarlo. ¿Qué es esto? ¿Es un éster o una amida? ¿Qué dice? Un éster. Un éster, claro. Esta es una amida, porque las amidas tienen nitrógeno, los ésteres no. Entonces, lo primero que hacemos es nombrar la parte que viene del ácido. ¿Se acuerdan? Entonces, 1, 2, y aquí hay 9, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque entonces tenemos 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12 carbonos. Entonces este serían 9 y este vendría a ser el 12. ¿Cómo se nombra una cadena de 12 carbonos? Ahí googleen rápido o si saben, digan. ¿Cómo es? A ver si se acuerdan. Ese es dode. Dodeca. Muy bien, dodeca. Entonces, ¿cómo es? ¿Se acuerdan que se cambiaba el oico por qué en los ésteres? ¿Alguien apuntó? La parte que viene del ácido se cambia por Ato. ato. Entonces, ¿cómo quedaría? Mm, Dodecano Ato. ato de, ¿cómo se llama esto? De etilo. De etilo. Quédalo por ahí, ahorita lo miramos, porque es que no me acordé de separar los nombres y en la otra está la respuesta de ambos. Entonces, esto es igual a esto, ¿cierto? O sea, también hay 12 carbonos. Y aquí tenemos una amina ¿de qué tipo? Terciaria. No, esta es secundaria porque esto es un hidrógeno. Ay, sí. ¿Listo? Entonces, solo hay que poner una vez la N, porque solo hay un sustituyente en N. ¿N qué? N-metil. N-metil. Metil. Sí, muy bien. N-metil. N-metil. ¿Y esto cómo se llama? Es fácil porque ya lo hicimos para este. Dijimos que era Dodeamida. dodecanoamida. ¿Mm? Dodecanoamida. Pues miremos. A ver, dodecanoato de etilo. ¿Sí? ¿Lo dijimos bien? Sí, ¿cierto? Perfecto. Y este N-metil dodecanamida.
dodecanamida. ¿Listo? Entonces, dodecano, si fuera un alcano, se le quita la O y se le pone la amida, dodecanamida. A veces parece un trabalengua si uno se enreda diciéndolo, pero si uno tiene clara la regla, pues le va a salir bien. Es de ponerle atención, no es difícil, sino de ponerle atención. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido el repaso y pues les ayude para nombrar las estructuras que ustedes tienen que elaborar. Entonces, el uso de los editores moleculares. Hay diferentes propuestas de editores moleculares. En casi todas las actividades que se van haciendo les han enviado los enlaces. Aquí yo tengo también algunos. Voy a abrirlos. Hay algunos que me permiten solo hacer estructuras 2D y otros que me permiten hacer estructuras 3D. Entonces, este es ChemDraw, que me permite hacer estructuras 2D principalmente, Molecules también estructuras 2D principalmente. Tenemos MoldView, que sí me permite ver la estructura tridimensional, pero igual yo les sugiero pegar esta. Y tenemos ViaModel, que también permite la estructura 2D y la estructura 3D. Ya es como que ustedes prueben y con el que se sientan más cómodos, pues trabajen. Vamos a hacer como algunos ejemplitos rapiditos de los grupos funcionales. Ojalá ustedes también intenten abrirlo. Voy a copiarles todos los enlaces en el chat para que los intenten abrir y trabajar con ellos. Entonces, este es el de Shenbra. Chat. Listo, ahí se va uno. Ese es el primero que voy a abrir. Vamos a ver si me deja. Tengo que tenerle un poquito de paciencia a mi computador. Hoy está rebelde. Entonces vamos a poner el otro en el chat. En moléculas y MoldView. Listo, ahí ya tienen todos los enlaces. Bueno, creo que el primero que abrí fue Shendraw. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿O solo les he compartido la presentación? No, sí, señora. Estamos en ShadeDram. Perfecto, listo. Entonces, vamos a intentar, por ejemplo, vamos a hacer al menos un grupo funcional de los que vimos en cada uno de los editores. Entonces, aquí, es más sencillo utilizarlo con esquelética, a mi juicio. Pero pues ya, si alguien quiere ponerse como en la labor de escribir los carbonos, pues también se puede hacer con estas opciones de escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues quiero un doble enlace para poner un aldehído aquí. Entonces ahí quiero un oxígeno. Entonces simplemente ya. Esto es un aldehído. Ya tenemos ahí el aldehído. Ah, bueno, creo que me quedó sobre algo y por eso quedó en rojito. Cuando quedan rojitos es porque hay algún error. Entonces, seguramente me quedó sobrepuesto en algo y por eso me arroja el error. Pongámosle acá. Enlace. Sí, seguramente no lo puse bien sobre el, cuando está azulito, se supone que es donde debo escribir.
Si ven que el hidrógeno sí me quedó bien, entonces seguramente este oxígeno, cuando lo puse, no me di cuenta que quedara sobre el puntico azul. Entonces, cuando esté el puntico azul es donde ustedes pueden escribir. Por ejemplo, una acetona. Entonces, quiero un doble enlace aquí. Y a este le voy a poner, si ven, ahí en el azulito, el oxígeno. Listo. No están quedando rojitos los oxígenos, pero la estructura está bien. Entonces, este es un aldehído y este es una acetona. Y eso es como lo que se puede hacer en este programita. Ese me permite hacer más que todo las estructuras esqueléticas. Y si, digamos, yo quisiera hacer un aromático o quisiera hacer un ciclo, también, no sé, si quiero hacer una ciclohexanona, pues le pongo el oxígeno. El oxígeno. Ese sí lo cogió bien. Es cuestión de escribirlo donde está el puntico azul, que a veces uno le queda un poquito corridito, entonces él lo toma como si lo hubiera dejado en otro lugar o estuviera más mal puesto el sustituyente. Y ya, eso es como el manejo de esta plataforma. Es sencilla, eh, pero pues no a todo el mundo le gusta, entonces podemos mirar otra. Entonces miremos ahorita esta. Esas herramientas, digamos que tiene muchas cosas para los grupos funcionales y demás, pero pues digamos que ahorita vamos a mirar lo que estamos necesitando. ¿M? Por ejemplo, si yo quisiera decir que el sustituyente aquí está hacia adelante, entonces estas cuñas sólidas significa que el sustituyente que voy a poner ahí está hacia adelante. Pero pues digamos que para lo que estamos trabajando ahorita, pues no lo necesitamos. Entonces, eso era, por ejemplo, cuando ya estábamos haciendo esas estructuras de Fisher o, bueno, otros tipos de estructuras para otros ejercicios que requerían saber hacia dónde estaban. Entonces, en este caso, pues ahí puse el doble enlace con la misma linecita y voy a poner acá el oxígeno. ¿Ya? Pues ahora lo quiero convertir en una amida. Le pongo acá el nitrógeno y pues para completar los enlaces me ponen H2. Y si digamos yo quiero sustituirla, entonces ya me le puso acá. Y si quiero doble sustituyente, ya me le pone ahí automáticamente la cantidad que yo requiera. Y ya no le caben más. Esta ya es una amina terciaria, una amida terciaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí otro, entonces esto se llamaría N-etil, N-metil, 1, 2, 3, 4, butanamida. Butanamida. N-etil, N-metil, butanamida. Hay un repasito más espero que estén ustedes también allá intentando hacer sus estructuras y si tienen preguntas me van diciendo. Entonces tenemos ya ChemDraw, eMolecules y vamos a abrir otro. MoldView. El MoldView sí vamos a poder ver como las estructuras en 3D. A ver, y MoldView sí fácilmente me puede pasar de una estructura esquelética a una estructura desarrollada. Pero ahí toca tener como cuidado cómo los dibuja uno y si no le quedan esos hidrógenos muy pegados. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un sustituyente por aquí y aquí le voy a poner entonces doble enlace con un oxígeno y quiero hagamos de este un ácido, digamos. Entonces, le ponemos otro por aquí, le ponemos el O, le debo poner el enlace, eso tiene que ponerle cada enlace.
No es como en el otro, en el que vimos ahorita, en Molecules, que él pone los enlaces. Yo simplemente le digo, póngame esto aquí y él los pone, sino que aquí en ModView sí hay que ponerle las lineecitas. Entonces, este es un ácido, tiene el OH, tiene el doble enlace de oxígeno. 1, 2, en el 2 tiene un metil, 2 metil, 1, 2, 3, 4, ácido 2 metil butanoico, lo tenemos ahí, y entonces lo quiero ver en 3D, o bueno, primero lo quiero ver desarrollado, entonces le doy clic acá y él me pone los hidrógenos correspondientes, y ven que a este carbono no le pone, porque ya está completo, 1, 2, 3 y 4, ya no le puede poner más, entonces él le pone a los que necesitan para estar completos y lo puedo volver 3D con esta opción. Y aquí pues me sale la molécula 3D, ¿sí? Entonces, claro, si yo pego esto en el foro y pues otra persona está utilizando Molecules o ChemDraw y no recuerda cuál es la convención del tridimensional, pues no va a saber que los rojos corresponden a oxígenos. Entonces, por eso yo les decía que es mejor que el aporte como tal vaya en esta estructura 2D para que sea claro para todo el mundo, sea transparente. Bueno, ya va a acabar. Es que empecé un poquito tarde porque tenía un poquito de dificultad en el, en lo del computador. Primero, pues esperé 5 minutos a que se conectara alguien y cuando iba a compartir la pantalla se me bloqueaba. Entonces, por eso empecé como a las y 10. Entonces, voy a tomar 5 minuticos más. Si alguien ya se tiene que ir, no se preocupen que queda grabado, pues para que vean el último que me falta, pero sí les pido el favor que si se desconectan estén pendientes del chat y llenen el link de asistencia. Lo voy a pegar de una vez para por si alguien se tiene que ir, lo llenen antes de retirarse, de ocuparse, por favor. Ahí va. Es la evaluación y el link de asistencia. Y nos queda Biomodel. Así es. Ok, entonces aquí pues también nos va a permitir ver la estructura tridimensional. Aquí hagamos otra mida. Puse doble enlace. De una vez ahí el oxígeno. Y para que sea amida necesitará el grupo. Listo. Si tengo que ponerle sustituyentes o si quiero hacer un doble enlace por ahí en otro lado, con el mismo se puede hacer o utilizando estos de doble enlace o triple enlace. En este puedo como también hay como estructuras preelaboradas. Entonces tengo el benceno. Bueno, ahí no me deja ponerlo porque ya tengo esta. Entonces si la quiero volver 3D, puedo utilizar la aplicación. Y entonces aquí en la convención, el azul es para nitrógeno, pero igual hay que conocer la convención para entender que es una amida. Si no conoce la convención, pues podría confundirlo con otro grupo funcional. Profe Eliana, Señora, profe, el nombre del CIPA es nomenclatura y editores. editores, sí. Le puedes poner editores moleculares, está bien. Editores, ok, gracias. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos un anillo aromático. Vamos a poner, aquí me equivoqué.
Entonces aquí tenemos el ácido benzoico. Entonces la palabra ácido para nombrar los ácidos. Benzo, pues porque es el benceno, pero pues como es un ácido, entonces termina en oico, entonces es el ácido benzoico. También lo tenemos ahí. O si tenemos que hacer algún aporte de uno cíclico, también están los ciclos previamente hechos, entonces hay un ciclo hexano y así. Doble enlace. Le ponemos, por ejemplo, una acetona. Entonces ahí tenemos la ciclohexanona. Y así, entonces de práctica, ustedes van haciendo sus estructuras, las pueden mirar en 3D. ¿Cómo se vería mi estructura? Sí, está en 3D. Y así, y practican en los 4 y en los que se sientan más cómodos, pues ya. Listo, esos eran como los 5 minuticos que les estaba pidiendo extra. Ya les copié los enlaces de asistencia y de evaluación. Les pido por favor los llenen. Y pues en cuanto a las referencias, pues esto fue utilizado el libro de McMurray. Algunas de las estructuras planteadas también por la profe Paula en la web se utilizaron y por el profe Omando también en el uso de editores moleculares que ya había pasado el CIPAS. Entonces ahí tenemos las referencias y pues muchas gracias por su atención, por asistir hoy a este CIPAS y les pido por favor que no olviden llenar los enlaces de asistencia y los enlaces de evaluación. Mayerly pregunta que el nombre de CIPAS, pues les decía que puedan poner editores moleculares o pueden poner ejercicio 3, tarea 4, está bien. Preguntas, inquietudes, sugerencias. Bueno, pues entonces si no hay ninguna, pues les agradezco mucho su asistencia. Les pido por favor de nuevo, no olviden llenar la asistencia, muy importante, y la evaluación. Y bueno, creo que finalmente mi conexión mejoró, entonces hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Gracias, profe. tutora. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por su asistencia, hasta luego. Voy a detener ya la grabación, si no hay más preguntas, pues ya terminamos. Que tengan feliz fin de semana.